Viernes del tiempo de Navidad, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, versículos del 5 al 13. Queridos hermanos, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino por el agua y por la sangre, Jesucristo, no solo con el agua, sino con el agua y con la sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque son tres los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, con mayor fuerza tenemos que aceptar el testimonio de Dios. Este es el testimonio de Dios, y Dios ha dado testimonio de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en su corazón el testimonio de Dios. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este: Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que está unido al Hijo tiene la vida, el que no la está no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a ustedes, que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que se den cuenta de que tienen vida eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 147. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor, Jerusalén. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Glorifica al Señor, Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor, Jerusalén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 12 al 16. Una vez, estando Jesús en un pueblo, se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús, se postró ante él y le suplicó: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: Quiero, queda limpio. Y enseguida desapareció la lepra. Jesús le mandó que no le dijera a nadie y añadió: Ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación la ofrenda que mandó Moisés, para que le sirva de testimonio. Se hablaba de él cada vez más, y acudía mucha gente a oírle y a que los curara de sus enfermedades, pero él solía retirarse a lugares solitarios para orar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos presenta a nuestro Señor Jesucristo realizando un milagro y por lo tanto manifestándose en su divinidad y también en su humanidad por la misericordia que derrocha, que derrama. Y este milagro es la curación de un leproso. También todo el contexto invita a pensar, como lo han comentado muchos santos padres a lo largo de la historia de la Iglesia, muchos santos, como la lepra simbolizando el pecado y Jesucristo
limpiándonos de esa lepra espiritual que es el pecado, con el poder de su palabra, porque efectivamente eso es lo que se realiza en el sacramento de la confesión. A través del sacerdote, Jesucristo es el que nos purifica, nos perdona, limpia nuestra alma. Y por eso el sacerdote dice: yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El sacerdote no puede perdonar en nombre propio, lo hace en nombre de la Santísima Trinidad. Pero podemos hacer más consideraciones de lo que nos cuenta San Lucas. Nos dice que una vez, estando Jesús en un pueblo, ya esto nos sitúa en un contexto de casas, de gente, de calles. Estaba Jesús en un pueblo. Se presentó un hombre cubierto de lepra. Esto es llamativo. Los leprosos no podían entrar en los pueblos. Si un leproso entraba en un pueblo, lo mataban a pedradas. Esa era la pena por entrar a un pueblo. Deberían estar por alrededores de los pueblos, por los desiertos, y siempre si veían gente o estaban cerca de un pueblo, tenían que ir gritando: leproso, leproso, ellos mismos. No podían acercarse, pero San Lucas nos dice que estando Jesús en un pueblo se presentó un hombre cubierto de lepra. Esto es una enseñanza de fe de aquel hombre leproso, de humildad, y luego vamos a ver también de adoración a Jesús, y valentía, fortaleza, porque corría el riesgo de que lo maten. En todo caso, se presentó un hombre cubierto de lepra. ¿Es la valentía que se necesita también para la confesión? ¿Es la fe que se necesita para la confesión? ¿Es la humildad que se necesita para la confesión? Y al ver a Jesús, se postró ante él y le suplicó. Una actitud de adoración, de humildad. Se postró ante él, y también de confianza, porque le va a suplicar. Le va a suplicar. Le va a decir: Señor, si quieres, puedes limpiarme. En su súplica hay fe, hay confianza, hay humildad, y hay, sobre todo, decíamos, esa confianza en el poder de nuestro Señor. Si tú quieres, no le dice si puedes, le dice si quieres. Señor, si quieres, puede limpiarme. Se somete totalmente a la voluntad de Dios hecho hombre, de Jesucristo. Y Jesucristo actúa como Dios. Más aún, su forma de actuar y las palabras que va a decir nos recuerdan al momento de la creación. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Nos recuerda cuando Dios en la creación decía: hágase, haya luz, haya animales, existan, y empezaban a existir. Y Jesucristo dice: quiero. Nos recuerda también al hágase de la Virgen. Si con el haya o hágase de Dios empezó la creación, con el hágase de la Virgen empieza la gran creación superior a la creación de las cosas. Porque con el hágase de la Virgen es posible la creación de Dios como hombre entre los hombres, la recreación, la nueva creación. Empieza la nueva creación, y aquí Jesucristo como Dios está diciendo y está actuando también de esa forma: quiero, queda limpio. Ese poder de Jesucristo, Dios hecho hombre,
sigue siendo siempre actual. Y por eso hay que llenarnos de esa confianza en su poder, para acercarnos a Él, para pedirle por tantas cosas que Dios en su infinita sabiduría sabrá si conviene dárnosla o no, o si conviene diferir un poco el tiempo para dárnoslas más adelante. Pero en todo caso, aquí encontramos a nuestro Señor Jesucristo manifestándose en su divinidad, su poder, quiero, hágase, queda limpio, y en su humanidad, su infinita misericordia, porque extendió la mano y lo tocó al leproso. Nadie podía tocar al leproso, no solamente por el hecho de poder quedar contagiado, sino porque no estaba cumpliendo una ley, estaba prohibida, quedaba también impuro. A Jesucristo no le importa nada de esto. Después nos sigue diciendo San Lucas que mandó al leproso ya curado que se presente al sacerdote y ofrezca por la purificación la ofrenda que mandó Moisés para que le sirva de testimonio. Y nos continúa diciendo San Lucas que se hablaba de él cada vez más. Se hablaba de él cada vez más. Hablar de él, hablar de Jesucristo. Hay que hablar siempre. Al cristiano, al bautizado, nos corresponde hablar de él. Pero en tiempos en los que aparentemente se habla de él, no se le toma en cuenta. Este tiempo de Navidad, tantas y tantas manifestaciones a través de los medios de comunicación, esa red que ya tiene enredados a cientos y miles, y por no decir a toda la humanidad, pero enredados literalmente, y todo el mundo deseándose feliz Navidad, y los medios de comunicación con sus propagandas hablando de Navidad, y de repente no hablan nada de él. Dice aquí Lucas que se hablaba de él cada vez más. Se hablaba de él, se hablaba de Jesús. Ahora, en medio de este ambiente de Navidad, no se habla de él, del recién nacido. Muy poquitos y medios de comunicación en la que se hace propaganda de algunos artículos, de algunas cosas, menos aún. De repente, alguno por ahí me parece haber escuchado un programa de radio de la hora del lonchecito, o no sé cómo lo llaman, en la que unas determinadas canciones de una determinada época se transmiten, y hablando muy claramente, ahí es el único caso que recuerdo que hablan de que el protagonista, el centro es Dios que se hace hombre, pero luego me parece que nada más. En todo caso, aquí Lucas se nos dice que se hablaba de él cada vez más. Esto tiene que ser un incentivo para nosotros, hablar de él cada vez más, y hablar de él no solamente con nuestras palabras, también con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestras pequeñas orientaciones, o a veces no tan pequeñas, pero en todo caso hablar de él. Y sigue diciendo San Lucas que acudía mucha gente a oírle. Acudía mucha gente a oírle. También ahora es más necesario que nunca oír a Jesucristo. Ahora que parece que todo el mundo está súper, como dicen a veces, mega y no sé qué más, comunicados. Y no está comunicado nadie, nada con nada. Creen estar comunicados. Todo es virtual, todo es digital. Y la comunicación que quiere Jesucristo es real, presencial, de tú a tú. Y dice aquí, acudía mucha gente a oírle. Necesitamos seguir oyendo a Jesucristo.
seguir oyéndole a Él cada día, cada momento. No seguir oyéndonos a nosotros mismos o no seguir oyendo tantas cosas que nos llegan a través de todos estos medios que, como lo comentaba con algunas personas, apenas nos llegan, ya eso que nos ha llegado está empezando a ser sepultado por lo que viene detrás, la noticia inmediata que nos viene detrás, aunque sean por WhatsApp, por Facebook, ya eso queda sepultado por cientos y miles de comunicaciones, pero que están llegando al momento. Nosotros, como dice aquí San Lucas, queremos acudir a Él a escucharle. Pero San Lucas termina con esta indicación que lo repite varias veces y que es parte de la vida de nuestro Señor, que forma parte, podríamos decir, de su naturaleza. Pero Él solía retirarse a lugares solitarios para orar. La gente hablaba de Él. ¿Cuántos que de repente nos pueden decir figuretis o que nos gusta la fama o que efectivamente les gusta la fama, les gusta aparecer, les gusta estar en boca de todos? Se hablaba de Él. ¿Cuántos que quisieran que vayan todo el mundo a escucharle? Y sin embargo aquí nos dice San Lucas, pero Él solía retirarse a lugares solitarios para orar, para encontrarse con su Padre Dios, para hablar con su Padre Dios. Solía retirarse a lugares solitarios. Y también esa palabrita, pero, todo el mundo te va a buscar, todo el mundo quiere escucharte, pero, ese pero vendría muy bien a muchos, en vez de dejarnos llevar por la vanidad de aparecer, de estar en el centro de la vista o de la conversación de los demás, retirarnos a lugares solitarios para orar y en todo caso retirarnos hacia nuestro propio interior. Jesucristo nos da ejemplo de eso. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica dice: toda la vida de Cristo es misterio de revelación. Toda la vida de Cristo es misterio de redención. Toda la vida de Cristo es misterio de recapitulación. Jesucristo nos revela a Dios Padre, Jesucristo nos redime, Jesucristo nos vuelve a la inocencia inicial del hombre, también con estas formas que tiene de enseñarnos: retirarse a un lugar solitario para orar. Que la vida de nuestro Señor Jesucristo sea realmente ese modelo en el que cotejar nuestra propia vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.